Ahora, señores, este tema de la zona económica especial para Iquitos está generando debate, ¿no? Encuentros y desencuentros, y eso está bien, ¿no? Está con nosotros Juan Carlos del Águila, ex congresista por Loreto y también ex alcalde de la provincia de Maynas. Un gusto tenerlo, como siempre, Juan Carlos, ¿eh? Hola Gabriel, buenos días, muchas gracias por la invitación. Encantado de poder estar en tu programa, de conversar de estos temas que siempre son importantes, ¿no? Que siempre generan a veces estas cosas, un poco de discrepancia, ¿no? Estaba revisando tu podcast, algo así. Correcto, ¿no? Correcto, sí. Y ahí haces algunas observaciones sobre esta propuesta de proyecto de ley. A ver, ¿cómo se llama esto? Proyecto, contrato ley, zona económica especial de Iquitos. A ver, Juan Carlos, miremos los pros y los contras. ¿Cuál es tu percepción al respecto? Primero los contras, pues, y de ahí veremos los pros. Sí, Gabriel, mira, en realidad para que las personas que nos están escuchando y que algunas pueden no conocer lo que significa de la importancia de una zona económica especial, estamos hablando de un territorio, de un espacio geográfico, de un terreno, si lo queremos llamar así, focalizado, identificado, delimitado, en donde se va a llevar adelante, más adelante, en varios años más adelante, una especie de zona franca, un territorio liberado de impuestos, de aranceles, de todo tipo de carga tributaria, laboral incluso, en donde las empresas, fundamentalmente empresas todas del sector privado, puedan invertir allí en esa zona franca, en esa zona económica especial. La terminología es casi lo mismo. En el Perú se suelen llamar zonas especiales de desarrollo, salvo la zona franca de Tacna, que se llama Sofra Tacna. Por lo demás, se pretende para Iquitos, para la región Loreto, una zona económica especial que debe convocar capitales privados para invertir en esta localidad, que algunos proponen sea por la zona de Sinchicuy. Yo estoy plenamente de acuerdo que pueda ser allí, salvo que la decisión oportuna, la decisión que pueda tomarse desde el gobierno regional y el propio Mincetur, se focalice, por ejemplo, una zona franca en la propia ciudad de Iquitos, ¿no? Esto puede ser así, o en las afueras de Iquitos. Te doy un ejemplo en particular. Una zona franca puede ser, por ejemplo, instalada, por citar un terreno hartamente conocido, en el cuartel Vargas Guerra, ¿no? 80 hectáreas para una zona franca de Iquitos en el cuartel Vargas Guerra. Imaginándonos de que no están ahí los militares, ¿no? Estaría en el corazón de Iquitos. Focalizar. Puede estar en el corazón de Iquitos, efectivamente. Si queremos instalar una zona franca donde funciona una empresa importante como la que fabrica gaseosas aquí en la Putumayo, con Alzamora, por ejemplo, esa fábrica puede ser una zona franca, una zona económica. Es decir, podemos focalizar una actividad económica de una empresa en particular y liberarla de todos los impuestos para que produzcan fundamentalmente, Gabriel, para la exportación, más que para el consumo local. Yo veo que algún personaje por ahí de estos proponentes, muy entusiastas, dice, no, hay que producir para el consumo local. Normalmente, donde vayas, a nivel internacional. Y te hablo, lo dije la vez pasada, con algo de conocimiento del tema. Mira, Gabriel, yo he tenido oportunidad de recorrer las 4 zonas francas o las zonas económicas que tenemos en el Perú. Las 4, estuve en ellas, en Paita, en Hilo, en Matarani y en Tacna, ¿no? Y también estuve en Chile, en las 2 zonas francas que tiene, una en Iquique, que la conozco muy bien, y la otra de Punta Arenas. En Bolivia hay 14 zonas francas, 14 zonas francas. ¿Y cómo funcionan estas? Fundamentalmente son, zonas especiales para la exportación y procesan básicamente, bueno, en Bolivia son más comerciales que industriales, pero en Brasil, por ejemplo, tienes una sola franca, que tú sabes muy bien que está en Manaus. La única en Brasil es la que está en Manaus, la más grande probablemente de Latinoamérica, ¿no? Importante zona franca. Y así, en diferentes países tienen distintas actividades. En Colombia hay 100 y pico, 140 zonas francas, casi en todo el país, casi en todos los departamentos hay zonas francas. Entonces, esto no es ninguna novedad. En el Perú, que se hable de que en Loreto, en Iquitos, puede haber 1, 2, 3, 5 zonas francas hacia adelante, todo es posible. ¿Por qué? Porque fundamentalmente es inversión privada.
Y a eso voy, Gabriel, cuando escuchaba a algunos críticos de la posibilidad de una zona franca decir, pero ¿cómo van a hablar de eso si ni siquiera tenemos carretera, no tenemos puerto, en fin, no tenemos vuelos internacionales? Bueno, si vamos a esperar a que tengamos puerto, a que tengamos carretera Mazán, a que tengamos todas las condiciones, nos vamos a quedar sentados por el resto de los 30 próximos años y probablemente no vamos a hacer nada. Ese es el problema, ¿no? Una cosa, Gabriel, va aparejada con la otra. El hecho de crear una zona franca, por ejemplo, en la zona de Sinchicuy, cualquiera que sea su dimensión, y la dimensión razonable puede estar entre las 300, 500 hectáreas, cualquiera, una zona franca que se dé ahí va a generar obligaciones al Estado peruano de construir, por ejemplo, un terminal portuario, el terminal portuario de Iquitos, ubicado en la zona de Sinchicuy. Y eso no significa necesariamente inversión pública. El Estado puede ser lo suficientemente dinámico para convocar inversionistas privados para que construyan el puerto de Iquitos. Van a hacer la carretera desde el puente Nanay hasta Mazán, y ahí va a estar ubicada la zona económica especial. Entonces, esto va a conllevar a que el Estado despierte y diga, caramba, si se ha aprobado la creación de una zona económica en Iquitos, pues vamos dándole las condiciones también. Es que no hay generación eléctrica suficiente. Bueno, mal que bien, Electrooriente, Genren en este momento tiene todavía un techo de oferta de energía eléctrica. Pero naturalmente, ningún inversionista va a venir a confiarse de Electrooriente o de Genren, ¿no? Va a tener probablemente sus backup en este asunto. Y también va a haber oportunidades de que, quién sabe, mañana más tarde otra empresa generadora eléctrica pueda venir a instalarse en Iquitos, sabiendo que va a haber una demanda de 8 o 10 megawatts, por ejemplo, en esta zona económica. Es decir, Gabriel, estamos hablando de un proyecto a futuro que le puede traer economía a la región Loreto, que no le va a distraer la platita que tiene el gobierno regional, básicamente que va a invertir en la zonificación, va a invertir de repente en el mejoramiento del terreno, en el saneamiento físico y legal, en poner en condición, que es lo básico, que es lo mínimo. Pero la mayor inversión es privada. La mayor inversión es privada. Y eso genera empleo en la población. Es decir, aquí hay una propuesta interesante, pero lamentablemente muy mal elaborada desde su inicio por este autodenominado grupo técnico. Y esa es la parte que yo observo. Al gobernador de la región, que no conoce necesariamente de estos temas, por supuesto, no tiene por qué conocer de todo, yo diría que le han sorprendido con una propuesta técnicamente pobre. Pareciera que no tuviera nadie que le oriente al gobernador y le diga, señor, vamos primero debatiendo internamente esto con nuestro grupo técnico en el GORE, vamos revisando si está conforme a la legislación nacional y a la legislación extranjera. Porque las zonas económicas, Gabriel, claro, tienen una legislación internacional a la cual hay que sujetarse. Hay normativas de la Organización Mundial del Comercio. Y te lo digo con algo de conocimiento de causa. Yo no soy un experto en el tema, ni mucho menos pretendo ser convocado por el gobierno. Para nada, no me interesa. Yo solamente quiero aportar como ciudadano. Ha sido presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿no? Sí, claro. Del Congreso. Sí, claro. Y te da la oportunidad de viajar y conocer. Sí, claro. He sido presidente de la Cámara de Comercio, ¿no? Y también, mira, en noviembre de este año, y le aviso al gobernador que se lo cuenten si no está escuchando, en noviembre de este año hay una reunión sobre zonas francas en Iberoamérica, Perú incluido, en Barcelona, del 8 al 10 de noviembre. Que vaya el gobernador. Yo soy de aquellos ciudadanos que dice que vaya a su autoridad, que vaya a aprender sobre este tema y que vea cómo, de qué manera puede instalarse una zona económica, y no una, de repente más de una a futuro en esta región. Esa siempre mi pregunta, Juan Carlos, y cuando converso con la gente en la calle, siempre nos preguntamos de eso, ¿no? ¿Por qué habiendo tantas opciones, tantas alternativas para desarrollo, no hemos hecho estas cosas? ¿No? Como dices, porque Colombia tiene cientos y tantos, Bolivia tiene no sé cuántos, ¿no? ¿Por qué nosotros? Por lo menos te respondo por Loreto, Gabriel, no por el Perú, porque finalmente las decisiones nacionales lo toman en Lima, pero por Loreto, porque no le interesó a dos gobernadores fundamentalmente, a Meléndez y a Ochoa. Ambos gobernadores, porque la legislación que convierte el CETICO Loreto a Zona Especial de Desarrollo de Loreto se dio el 2016, y desde ahí al señor Meléndez, gobernador, se le insistía para, oye, ya, ponte de acuerdo con el MINCETUR, que reglamenten este tema, se le pedía al ministro. Pero desde la gobernación, ni uno ni otro se interesó
En esto que hoy día podríamos estar inaugurando de repente la zona franca de Iquitos, o zona económica, como la quieras llamar. Y mucha gente se estará preguntando, Juan Carlos, ¿por qué no ha hecho? Es que un desde el Congreso. Claro, es que un congresista, Gabriel, no hace una zona franca, no crea una zona franca. La ley ya está dada desde el año 2016. ¿Y qué falta? La tercera disposición complementaria señala claramente que es el Ministerio de Economía y el MINCETUR, y en este caso en la región Loreto es el gobierno regional, quienes que tienen que promover, básicamente desde el GORE, insistir, pero básicamente desde el MEF y el MINCETUR, reglamentar la norma legal que crea la Zona Especial de Desarrollo de Loreto. Es decir, desde el Congreso no se van a crear zonas francas, no es necesario, ya está creada la ley. Aquí lo único que hay que hacer es ejecutar. Y entonces, lo único que puede hacer un congresista, insistir, ministro, gobernador, pónganse de acuerdo, hagan esto. Bueno, eso se hizo, pero la decisión política es ejecutiva, es de acá y es de Lima. Y eso depende únicamente del nivel de gobierno tanto nacional como regional. Y Fernando Meléndez no hizo. Ni peor. Ninguno de los dos, cada uno más malo que el otro. Ochoa. Cada uno más malo que el otro, sinceramente, ¿no? Pero no les interesó. En cambio, claro, es que no está en su visión. Pues, en cambio, el gobierno regional de Piura llevó adelante su zona económica especial. Ahí está Paita, la más grande de todo el país, ¿no? Que exporta ya todavía tímidamente. Hay una diferencia. Pero antes de seguir con eso, ¿por qué en Loreto no caminamos al ritmo de otras regiones? Disculpe, pero a veces las comparaciones son odiosas, se dice, claro, ¿no? Pero hay que tener en cuenta las ventajas comparativas y competitivas en este caso. O sea, nosotros no tenemos cosas para competir, ventajas competitivas, Juan Carlos. Tenemos potencialidades. ¿Qué es lo que nos falta, pues? Yo siempre me pregunto eso. Tenemos potencialidades, Gabriel, y cuando algunos hablan de zona económica especial, de zona franca, dicen, ¿pero qué vamos a exportar? ¿Qué vamos a producir? Mira, no necesitamos producir nada, por último, puedes hacerlo en una isla aquí al frente del río, ¿no? Puedes construir ahí la zona franca con nada que produzca Loreto, por poner un ejemplo, ¿no? Porque finalmente en una zona económica especial, tú lo que puedes hacer es producir tecnología, y nosotros no tenemos tecnología, pero produces un celular, por ejemplo, puedes fabricar celulares en una zona económica al frente de Iquitos, porque todos los insumos los importas, totalmente liberado de impuestos. Tiene 300 insumos un celular. Bueno, pues los traes del exterior, los ensamblas acá, los maquilas, se llama, o sea, emplea mano de obra, produce celulares y los exportas. Esas son las zonas económicas especiales. Pero claro, Loreto tiene algunas cositas, digamos, algunos productos exportables, ¿no? Son pocos, contaditos con la mano. La madera entre ellos y también por ahí palmito, aguaje, un par de cosas más y punto. Bueno, pues, si queremos hacer industria de los productos regionales, incluso tenemos nosotros esfuerzos individuales por la carretera Nauta que bien pueden mejorarse y por supuesto exportarse, ¿no? Ahí está la experiencia que desarrolla un español en el kilómetro 40 con sus productos esenciales, aceites esenciales. Manaos, por ejemplo, es un gran exportador de cosméticos con productos amazónicos. Esas cosas podemos exportar nosotros también. Y que no le tengamos miedo a la competencia de Manaos. Manaos es un monstruo. Es el segundo polo industrial del Brasil, que es una economía mucho más grande que la nuestra. Pero vamos, empezando. Vamos, yo le digo al gobernador, empiece usted, gobernador, pero asesórese bien de gente que sabe. Acá hay varias personas. Juan Carlos del Águila no es uno de ellos, lo digo claramente. No me interesa nada de tema de asesoramientos o de trabajar en el gobierno regional, no. Yo tengo mis propias actividades y estoy entre Lima, Iquitos y alguna otra parte del país recorriendo en los últimos meses por temas de trabajo, pero sigo de cerca lo que estamos haciendo acá. Claro. Y no veo bien que a un gobernador regional que no conoce de un tema se le venda un producto mal elaborado y él inmediatamente, sin que nadie le diga, señor, momentito, vamos estudiando bien el caso para presentar una cosa bien elaborada. Y por eso es que se crean mesas técnicas, adormecimientos a los pedidos regionales para mejorar el producto final, ¿no? Pero ¿cómo es que llegó ya a la presidenta de la República? Porque hubo un plenario, bueno, ya vamos a tomar en cuenta porque hubo un consejo regional y en vez de plantearse temas inmediatos, por ejemplo, para el desarrollo de la región, la carretera de Iquitos-Nauta, el terminal portuario de Iquitos, y en fin, varios temas más, se plantean temas que no le tienen un costo inmediato al gobierno nacional. Ni siquiera crear, evaluar, dice.
la creación de una zona económica especial en Loreto. Es decir, promesa. No necesitamos que la presidenta Boluarte lo anuncie. Ya hay una ley de creación de esto. Es decir, a veces las autoridades van y se contentan con poco y lo toman como una noticia nacional. Ya, nos pusimos en la agenda nacional. ¿Pero de qué? Finalmente, si solamente es un anuncio de que se va a evaluar la creación de una mesa técnica. Eso es un logro institucional bastante pobre. Somos a veces los loretanos, no todos, algunos, pocos felizmente, que se contentan con una simple declaración. Los loretanos merecemos mejor gobierno, Juan Carlos, Gabriel. pero tú eres político y sabes que los políticos son así. Pues. Sí, pues, pero no necesariamente cuando tú eres un ejecutor de la gestión pública, tienes que alegrarte por cualquier cosa que no es importante. Y aquí un gobernador de región lo que debiera haber hecho, por ejemplo, es en ese consejo regional ponerse de pie y decir, señora presidenta, necesitamos nosotros conectividad con la costa. Es importante que usted anuncie en esta vez de que el gobierno va a tomar acción para culminar los estudios de la carretera, por solamente poner un ejemplo. Y en 2 años ya podemos estar licitando nosotros la construcción de la vía. No, pero por lo menos eso, ¿no? Y no, tampoco no se ha logrado. Bueno, pero que se ponga en agenda ya es un gran avance, ¿no? Pero ya está en agenda desde el 2016, Gabriel, ya tiene ley. ¿Qué agenda? O sea, claro. Aquí lo que hay que hacer... Por eso digo, pues, el hecho que tú tengas algunas ideas, algunas opiniones, ¿no? Y otros también, mueve el contexto y bueno, lo que falta es tomar la decisión ya de una vez, pues, hacerlo. Lo que falta es que el gobernador esté ahí, ¿no? En la cabeza, en la mesa, en el escritorio del ministro de Comercio Exterior y Turismo y le diga, señor, reglamente usted esa ley, necesitamos ya salir adelante. A diferencia de las otras 4 zonas económicas especiales del país, lo que hay que buscar aquí es que el operador sea privado. Las 4 zonas que tiene el país, por eso no crecen mucho tampoco, son administradas por el gobierno regional, por un representante del gobierno regional. Y eso no es bueno, porque puede tener orientación política. Tiene que ser un operador privado. Ahora, en Loreto, ¿cuántas zonas económicas especiales se puede crear? ¿Solo en Iquitos? Bueno, empecemos por una. ¿No? Empecemos por una, pero pueden crearse en la medida en que haya inversionistas. De repente Loreto se convierte en todo un territorio atractivo a la inversión. Pueden haber 1, 2, 3, 5, las que quiera. Puede haber también la posibilidad de que, por ejemplo, la zona franca de Iquitos, la zona económica, esté en Sinchicuy. Y de repente Honda Selva, que está por la carretera Iquitos-Nauta, puede ser parte de la zona económica especial. Ojo con eso, en diferentes lugares, fíjate, uno en Punchana, el otro en San Juan. Lo que se llama ahí es zona de extensión. La zona de extensión de una zona económica especial está en San Juan, como lo tiene Paita con Sullana. Sullana es su zona de extensión. Es decir, hay fórmulas, Gabriel, en las que desde un gobierno regional se pueden, promover el dinamismo económico de nuestra región, pero hay que entender bien estos temas y sobre todo tener un equipo técnico que asesore bien a la autoridad para que no esté patinando. Y aquí en Loreto hay profesionales exitosos en el tema y si no los hay, pues que los traiga a otro lado porque el gobierno regional de Loreto y los loretanos necesitamos finalmente mejores autoridades. Muy bien, si hay algún oyente que tenga algún comentario, alguna opinión al respecto o alguna pregunta para Juan Carlos, bienvenido. Ya vamos a abrir los micrófonos para que los oyentes también puedan participar o hacer alguna pregunta a Juan Carlos o algún análisis, alguna reflexión breve, por supuesto, sobre este asunto. Ahora, de hecho que esto posibilita la dinamización de la economía, Juan Carlos. Sí, no es que sea la panacea ni tampoco es algo que va a dinamizarlo de inmediato, ¿no? Estamos hablando de un proyecto que por lo menos puede tener un horizonte de 4 o 5 años para ponerse en ejecución. No te olvides que primero hay que ubicar el terreno, hacer el saneamiento de los terrenos, sea en la ciudad. Si es, por ejemplo, Petrotal, por poner un ejemplo, si es Honda Selva, para que se conviertan en zonas económicas especiales, la cosa es mucho más rápida, porque esos terrenos están delimitados. Y ahí estas empresas tendrían que invertir mayor capital para generar más empleo en la población. Eso sí sería mucho más rápido. Pero si quieres crearlo en Sinchicuy, hay que ubicar los terrenos, hay que adquirirlos por parte del gobierno regional, hay que hacer el saneamiento físico-legal, hay que crearle las condiciones básicas y eso toma su tiempo. Correcto. ¿Tenemos comunicación? Si me permite. Con todo gusto, por supuesto. Juan Carlos, aló, buenos días, le escuchamos, bastante breve, por favor. Gracias. Gracias, amigo Gabriel, y voy directo al tema, agradeciendo al señor del Águila también que está presente en tu sala de radio.
Bueno, podemos crear zona franca, podemos traer inversiones, podemos traer todos los comercios que pueda existir en el mundo o en nuestra región sudamericana, con los países vecinos, tomando como ejemplo ellos. Pero una cosa que está sucediendo en la actualidad, un flagelo que nos está golpeando, es la delincuencia, la inseguridad ciudadana. Sin eso no podemos tampoco desarrollarnos, más allá de no tener un buen sistema energético para industrializar nuestra región. El tema donde yo voy es la seguridad ciudadana, que eso no permite también hoy en día a los empresarios también proyectarse a instalarse en nuestra región y poderle darle seguridad a su negocio. Así. Es mi pregunta. Muchas gracias, señor Velayza. Correcto. Bueno, sin duda, Gabriel, y el escucha tiene razón, la seguridad ciudadana en este caso es importante, son parte de las condiciones que se requieren para que el inversionista mire con interés un país, una región en específico, ¿no? Si no hay seguridad ciudadana, no vienen normalmente. Pero tampoco es que sea un condicionamiento absolutamente estricto. Mira, en Colombia tiene 144 inversionistas institucionales extranjeros que invierten allí en ese país, y Colombia no es precisamente un país tan tranquilito, ¿no? Claro. En Chile igual, que está lleno ahora de ciudadanos de ahí, de esa tierra de Nicolás Maduro, ¿no? Que están generando mucha inseguridad y sin embargo tiene sus zonas francas. Sí, es importante. Vamos a lo que dice el señor, en el sentido de que sí, hay que crear condiciones de seguridad de los ciudadanos en nuestra región, y eso mucho depende de que la autoridad no solamente diga, bueno, general, ¿qué hay que hacer? ¿Qué ha hecho usted? Le voy a dar más patrulleros, más motos, voy a construir un centro de monitoreo. No, señor. La seguridad ciudadana se combate de dos maneras, o la inseguridad en este caso. Con educación y valores, eso es un resultado a futuro, y ahí tú comprendes muy bien el concepto de lo que significa impulsar educación a los niños desde pequeños. Pero la otra parte del terreno donde se combate firmemente es con tareas de prevención en las calles, ¿no? Hay que salir firmemente con la Fiscalía, la Policía Nacional y las autoridades a las calles a barrer con esta delincuencia ciudadana, porque los delincuentes son cobardes. El cobarde corre, huye cuando ve que viene su policía, ve que viene su sereno. Son cobardes porque buscan al indefenso, al niño, al joven, a la mamá, a la dama que está caminando con su cartera o con ahí en la motito, y van y la asaltan y corren como gallinas, ¿no? Entonces, hay que combatirlos, y hay que combatirlos con firmeza. A propósito, tu opinión como ex congresista, ¿no? ¿Qué piensas del plan Bukele, que está en debate ya a nivel nacional? Bukele es una realidad inobjetable, bueno, y objetable para algunos, ¿no? Por el tema de derechos humanos. Pero si no pones orden, si no implantas medidas excepcionales, y este país, El Salvador, tiene medidas excepcionales, ¿no? No controlas, ellos lo llaman al terrorismo, ¿no? A la delincuencia que había allí. Bueno, tiene un nivel de terrorismo también, porque los maras salvatruchas en El Salvador generaban terror en la población, mataban a diestra y siniestra a la gente. Y entonces lo que hizo Bukele es dictar medidas excepcionales con un Congreso que inicialmente no le apoyaba, pero que después tuvo que alinearse, con jueces que fueron cambiados en su momento y fiscales también. Es decir, medidas excepcionales. ¿Perdón? Jueces sin rostros también. No sé si, no creo que no. En El Salvador creo que no hay jueces sin rostros. No los hay. No, lo que hay son jueces valientes hoy en día, que inmediatamente son capturados. Bueno, yo creo que el gobierno de Bukele ni siquiera espera que el juez dicte sentencia y lo envíen a la cárcel. Lo mete a la cárcel. Mete a la cárcel a todos los que considera son delincuentes, ¿no? Y claro, ahí hay tirios y troyanos. También algunos inocentes pagan por eso. Pero una guerra, lamentablemente, te trae consecuencias. Y el ingreso a las Fuerzas Armadas también. Sí, bueno, ahí funciona la Fuerza Armada y la Policía Nacional de la mano. Han hecho juntos, ¿no? Salen a patrullar mañana, tarde y noche, y hoy día El Salvador es un país diferente. ¿Eso queremos en el Perú? Sí, queremos eso, claro. Firmeza, autoridad. Claro, hay excesos, en temas de democracia, de derechos humanos, todo eso, pero es el costo que a veces hay que pagar en un país para poder superar estos problemas que se tienen. Claro, porque y además no hay derecho pues que un extranjero venga y le mate a un peruano, por ejemplo, yo digo eso, ¿no? O sea,
podemos ser defensores de los derechos humanos, pero hay que tomar en cuenta que los peruanos que son asesinados por venezolanos, por ejemplo, también tienen derechos humanos. Gabriel, porque ahí no dicen nada los defensores de los derechos humanos, ¿no? Bukele, el presidente Bukele identificó a 600 colombianos gota a gota, prestamistas gota a gota, y les dio un plazo de determinado número de días. Antes de ese plazo, la mitad ya habían salido de El Salvador. Y la otra mitad probablemente salió por las fronteras y todavía no tiene registrado. Hoy en día no hay gota a gota en El Salvador. Es decir, cuando tienes una autoridad que realmente hace valer, ejerce su cargo, el poder se ejerce. Y cuando una autoridad ejerce el poder, bueno, todos tienen que alinearse. Claro. Y creo que eso falta en el Perú, ¿no? Decisiones políticas firmes, ¿no? En cuanto a este tipo de casos. Bien, finalmente, Juan Carlos, para ir despidiendo, y como siempre es interesante conversar contigo, ¿cuánto tiempo debería llevarnos para de una vez ya ver en realidad la zona económica? Y no pasarnos el tiempo debatiendo, conversando, discutiendo y al final no llegar a nada, sino cosas concretas. Yo creo que el primero... Pero es un hombre práctico. Yo creo que el primer objetivo es lograr la reglamentación de la ley. La ley no está reglamentada. Escuché ahí a alguien que decía, no, ya está reglamentada. No está reglamentada. No está reglamentada en el caso de Loreto en específico. ¿Quién ¿no? debe reglamentarlo? El INCETUR y el MEF, el Poder Ejecutivo, Ya, efectivamente. correcto. Y por otro lado, el propio gobierno regional lo que tiene que ir viendo es la zona donde pueda ubicarse esta zona económica especial. ¿Dónde va a estar? ¿En el norte de la ciudad? ¿En el sur de la ciudad? Van a ser también algunas empresas industriales que tenemos pocas, consideradas parte de la zona económica especial como una zona de extensión o no. Hay detalles que y para esto el gobernador tiene que formar un equipo técnico. Él no es el especialista, él es el político. Claro. Él tiene que formar un equipo técnico, reitero, con profesionales que sepan del tema, ¿no? Y ahí creo que son los pasos siguientes que hay que dar de manera inmediata. Ya. Y bueno, y escuchar opiniones como la tuya, por ejemplo, en algún momento, ¿no? No Bueno, como asesor, lógicamente. No, por ejemplo, un ciudadano que aporta, Gabriel, todos tenemos la obligación de hacerlo. Si algo conocemos, con mucho gusto, por supuesto, conversamos, comentamos, aportamos, y ahí nos quedamos, porque tenemos actividades privadas también que demandan más tiempo nuestro, ¿no? Por supuesto. Y por eso te invitamos, pues, Juan Carlos, acá a la radio. Muchas gracias, Gabriel, como siempre. Mira, a ver, tu experiencia, yo siempre recurro a eso, ¿no? Podemos ser traumes en cierta materia, ¿no? Pero lo que influye mucho es la experiencia, ¿no? Tú has sido alcalde de Maynas, ¿no? Sí. Congresista de la República, o sea... He sido presidente de la Cámara de Comercio también, he presidido una entidad financiera. Empresario, tiene y mucha... conocemos algo que puede servir a alguna autoridad. Por supuesto, ¿no? Desde mi tribuna de ciudadano, reitero. Y uno es. pretende ser autoridad en su momento. Lo he pretendido, por ejemplo, ser gobernador. Ok, la población dispuso que otro candidato sea el elegido. Muy bien, hay que respaldarlo, hay que aportarle. Y eso es lo que hago, responsablemente como ciudadano. Esa es tu obligación y tú lo haces desde esta tribuna y en las aulas también que impartes la educación. Y así los ciudadanos que nos escuchan, cada uno en lo suyo. Y es más, yo creo que hay que escuchar a nuestras ex autoridades, ¿no? Hay que escucharles, porque tienen experiencia, ¿no? Lo que me llama mucho la atención, Gabriel, sí es cierto lo que dices, pero lo que me llama, los demás políticos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Pues, no hablan, solamente en campaña aparecen. No. O sea, ahí nomás se aprenden una lección para hablarle a la gente y punto. Un libreto. Un libreto, efectivamente. ¿Y dónde están? Claro. ¿Dónde está el Iván Ochoa? ¿Dónde está Mera y etcétera, etcétera? Bueno, Juan Carlos, como siempre, muchísimas gracias y vamos a seguir conversando. Hay que seguir con estos temas que realmente deben interesarnos a los loretanos, ¿no? No quedarnos en el tema doméstico ahí, ¿no? Que al final no nos lleva a nada, sino cosas de fondo, ¿no? Cuando yo pienso, yo tengo una idea, pues, de Juan Carlos, por ejemplo, ¿no? Cuando la economía mejore, cuando la economía mejore, o sea, cuando haya mejores condiciones económicas, va a mejorar la condición social, va a mejorar muchas cosas, ¿no? Porque la base es de la economía. La economía gira mucho. Cuando la economía mejore de Loreto, Gabriel, habrá, por ejemplo, mucho menos vendedores de mercados. Mucho menos vendedores de mercados. Así es. Habrá, por ejemplo, muchos menos motocarristas en las calles. Es. Muchos menos vendedores informales también, menos gente pobre también. Exacto. Pero para eso hay que generar economía y un gobernador
es el principal responsable de promover economía en la región, convocando al capital privado, no Correcto. con la plata del gobierno regional, la plata del Estado. Eso no es para generar empleo, es con la plata del sector privado y hay que saber convocar al empresariado. Correcto, muy bien. Gracias, Juan Carlos. Gracias también.